Bueno, mi nombre es Marta Silva, soy psicopedagoga y vamos a desarrollar hoy la tercera y la última clase de la unidad 2, denominada conducta. Vamos a comenzar hablando de conducta, fundamentalmente de aquellos aspectos que hacen a la constitución de una conducta y que nosotros conocemos como la policausalidad de la conducta. Veníamos viendo hasta este momento que la conducta no es producto ni efecto de una sola situación o de una sola, de un solo componente que nos acontece en la vida, sino que hay una variedad de causas que nos llevan a conducirnos de determinada manera. Frente a esta policausalidad, los conceptos de adaptación y aprendizaje son valiosos porque nos permiten saber cómo desenvolvernos y cómo lograr una situación óptima de lo que en ese momento nos acontece. Las series complementarias son las series que utiliza Sigmund Freud para explicar cuáles serían las relaciones que se establecen entre diferentes instancias que nos acontecen durante la vida y que se van complementando para constituir nuestra personalidad y nuestra conducta. Para poder comprender dentro de esas series complementarias qué es lo que nos acontece en nuestra vida, vamos a tomar los conceptos de fases o etapas de la libido o libido, también desarrolladas por Freud, donde nos van a explicar cómo la libido es como una energía dinámica que se desplaza y se ubica en algún lugar para que nosotros pongamos ahí nuestros deseos, nuestras necesidades. Se denomina fase justamente porque, o etapas, porque no nos quedamos instalados en cada una de ellas, sino que las vamos transitando, aprendiendo determinadas constituciones que corresponden a ese momento de nuestra vida. Toda conducta lleva en sí la idea de conflicto, frustración y ambivalencia, que serían lo que nosotros advertimos en esta relación que se produce entre, por ejemplo, las áreas de la conducta y los campos, cómo éstas pueden entrar en contradicción y generar esta situación o experiencia de conflicto, experiencia de frustración y experiencia de ambivalencia. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque debemos saber qué pretendemos nosotros lograr con nuestras intervenciones para que el sujeto pueda resolver del modo más adecuado esta situación y no quedarse instalado en el conflicto, en la frustración y en la ambivalencia que esto produce. Es así como, para hablar de policausalidad, nosotros vemos en este cuadro, sobre todo quiero que adviertan cómo las relaciones se van estableciendo desde el primer momento de nuestro nacimiento, que es lo que nosotros ya empezamos a percibir y a convivir desde el seno materno. Los factores congénitos y hereditarios tienen una influencia importantísima en la constitución de nuestra personalidad y de nuestra conducta. Los factores hereditarios son todos aquellos que nosotros heredamos de nuestros padres: el peso, la estatura, el color de ojos. Son todas cuestiones que están muy relacionadas con los aspectos biológicos de cada uno de nosotros. Estos factores congénitos y hereditarios que se viven ya desde el seno materno van a tener una influencia muy importante, sobre todo en los primeros años, donde empezamos a transitar determinados momentos o periodos que vamos a conocer, en este caso, como nuestras experiencias infantiles. Cuando nosotros somos niños, vamos a transitar en nuestro acercamiento al conocimiento de las diferentes experiencias que vamos a tener, en primer lugar, la relación con la alimentación, ¿no? A esta relación que tenemos del amamantamiento,
se va a denominar fase o etapa oral. Luego aprendemos a controlar esfínteres, que se va a denominar etapa anal. Y la etapa fálica, que es el descubrimiento de los órganos sexuales debido a dejar, en este caso, los pañales. Los niños empiezan a advertir la diversidad, en este caso, de los genitales. Estos factores congénitos y hereditarios y estas diversas experiencias infantiles van a tener una actuación directa sobre lo que nosotros vamos a conocer como la disposición que cada uno de nosotros va a tener para que frente a determinado factor actual o desencadenante, frente a determinada situación, nosotros tengamos una respuesta, ¿no? Esa respuesta es lo que vamos a conocer con el nombre de conducta. Ven ustedes y advertimos acá cómo los factores congénitos y hereditarios tienen una relación directa con las experiencias infantiles. Estas dos con la disposición, que vamos a conocer luego con la constitución de nuestra personalidad. Pero entre la disposición, la personalidad, los factores actuales o desencadenantes, la situación, y los efectos, que son las conductas, hay una íntima relación entre ellas. ¿Por qué? Porque cada conducta y cómo resolvamos una situación va a afectar inmediatamente nuestra personalidad para que en un factor actual nuevamente conocido o desconocido para nosotros podamos tener un comportamiento o una conducta diferente. Pero para poder comprender cómo llegamos a esta disposición y a esta personalidad, en primer lugar vamos a hablar un poquito de los factores hereditarios y congénitos. Los factores hereditarios, acá ustedes ven, estamos en el seno materno, recibimos toda la alimentación, esta es una etapa por la que hemos pasado todos, vemos perfectamente cómo somos alimentados, nutridos desde el seno materno, y todas las cuestiones genéticas y de herencia se van trasladando a nuestro organismo. O sea que nosotros ya nacemos con experiencias hereditarias o factores hereditarios que van a, por supuesto, a condicionar nuestra relación con el entorno y con el resto de los vínculos de manera particular. Cuando veíamos lo primero que al nacer y el primer contacto que nosotros tenemos, generalmente suele suceder que sea con una figura que nosotros en este caso la vamos a denominar figura materna. Esta foto hace mención o relación a cuál sería este contacto que vamos a ir teniendo en este vínculo que vamos a establecer con este otro. Es fase oral porque todo está relacionado con la boca y las adyacencias. Todo lo que ingresa a nuestro saber, a nuestros afectos, a nuestro conocimiento, se da a partir de la boca, ¿no? Y comienza a desarrollarse exactamente después del nacimiento, más o menos hasta el final del 6º mes. Porque a partir de ese momento aparece otro periodo que nosotros conocemos dentro de la fase oral y que se denomina canibalístico. Es canibalístico y se denomina así porque empieza a aparecer la dentición, empiezan a salir los primeros dientecitos y lo que generalmente los niños hacen cuando adquieren un nuevo recurso o un nuevo potencial es usarlo. En este caso empiezan a morder, puede ser la tetina o de la mamadera o de los senos de la mamá, y al hacer ese uso es que se empieza a denominar con la idea de fase oral canibalística a esta segunda etapa. Por eso llamamos como un periodo secundario. Por supuesto que vamos a hacer mención al desarrollo psicosexual, ¿no? Así lo denomina Freud, y la zona erógena, la zona a través de la cual se accede al placer, va a ser la boca. La boca y todas sus adyacencias. También se incluye el estómago, porque al ingerir este alimento tan necesario para sobrevivir, todo ese lugar o toda esa zona recibe un placer diferente
al que hasta ese momento era conocido. Por lo tanto, la madre cuando conforta, alimenta y da placer, puede hacer que la relación con el bebé tienda a ser más duradera y estable, y establecer así un vínculo amoroso y confiable para el bebé. El chupeteo, por supuesto que tiene una necesidad de alimento, pero también en simultáneo lo que nos permite es estimular esta fuente instintiva. ¿Por qué? Porque esto nos permite la relación y el contacto afectuoso que se tiene con, en este caso, la figura materna, que va a poder ofrecernos no solamente este alimento o esta nutrición, sino también los afectos necesarios para constituirnos en este momento. Entonces, acá lo que va a ser muy importante es la necesidad de alimento y de satisfacer la necesidad que en ese momento se ha tenido, ¿no? En este momento se denomina esta fase como una fase preambivalente. Eso quiere decir, el bebé todavía no sabe que él es un sujeto diferente al otro, ¿eh? No hay una diferenciación entre yo y no yo. Y en este caso, en este vínculo con esta función materna, establece un contacto que convierte a estas situaciones en un solo uno, ¿no? Mamá y yo, en este caso el pecho, nutricio, y el bebé son uno solo. No se diferencia todavía la existencia de algo que esté diferente al bebé, ¿eh? Somos uno solo. Por supuesto que, como dice Freud, cuando la mamá alimenta y satisface las necesidades, se convierte en un objeto que se suele denominar objeto bueno, y cuando no lo hace, se convierte en lo que solemos denominar un objeto malo, porque frustra, ¿no? Bien, de esta situación y de esta fase oral, nosotros pasamos a lo que conocemos como la fase anal, ¿no? O sea, de acceder y de conocer el mundo a través de la boca, ahora va a aparecer este otro momento donde también nosotros debemos, y todos lo hemos hecho, debemos aprender a controlar el esfínter. En este caso tenemos dos momentos claves. Uno es el de retención, ¿no? El de expulsión. El bebé expulsa las heces hasta que aprende a poder retener, esperar y dirigirse al lugar, que en este caso será el baño, o lo que está usando esta niña en este momento, una pelela, donde va a depositar sus heces, va a depositar en una situación de control, ¿no? De control esfinteriano, y de depositar, en este caso, las heces donde corresponda. Por lo tanto, la zona anal comienza a ser muy, muy significativa, sobre todo a principios del segundo año de vida. Empieza el destete y comienzan a instaurarse los hábitos de higiene. Todo lo que tenga que ver con la zona oral, el placer inicial que el bebé sentía, va a ir decreciendo. Y la energía o esa libido, esa dinámica que nosotros hablábamos al principio de la libido, va a quedar depositada en la zona anal, ¿no? Esta fase anal expulsivo y anal retentivo. Por lo tanto, la zona erógena en esta etapa va a ser comprendida por la porción terminal del intestino, el ano y la región que lo circunda. Al principio de esta etapa, el placer está dado por la expulsión de las heces, ¿no? Entonces, cuando se produce esta expulsión, produce placer poder desprenderse de esto. Esto significa que se destruye este objeto de manera brusca, así como en la etapa oral lo hacíamos a través de la masticación. Bueno, también acá todos conocemos que es un periodo donde el niño pretende conocer acerca de las heces. Muchas veces hay que estar con mucho cuidado para que no las toque, para que no acceda. Este es un momento donde todo se conoce a través de la mano y todo es llevado a la boca, porque todavía la instancia oral sigue teniendo importancia. Entonces son reacciones que el niño
va desarrollando y que con la ayuda de un adulto va a ir elaborando el proceso de higiene, de lo que corresponde llevarse a la boca y lo que no. Una tercera fase, que es importante, porque una vez que el niño puede expulsar las heces y las puede retener el tiempo necesario, lo primero que los padres hacen, o las familias, es sacarle los pañales. Al sacarle los pañales, lo que los niños hacen es descubrir las diferencias. Primero, lo que tienen como genitales, y luego que hay diferencias entre varones y nenas, ¿no? Esto se va a conocer como la fase fálica, y sí, en la fase oral, la zona erótica por excelencia era la boca, en la anal, todo lo que tenga que ver con la función excretora, acá va a haber primacía de los genitales, ¿no? O sea, empieza a haber una particular atención que se va a poner sobre el desarrollo de lo que esto significa. Por lo tanto, también esta es una etapa importante porque el aprendizaje de lo que esto significa, de la diferenciación que tengo con el otro sexo o con otros genitales, y el uso que puedo hacer de él y para qué lo puedo hacer, eh, a, acordemos que estaría alrededor de los 5 años, entre los 4 y los 6 años tentativamente, donde va a instalarse un momento muy importante en la historia de todos los sujetos que tiene que ver con el complejo de Edipo, ¿no? La resolución del complejo de Edipo, instalándose el super yo, y que va a ser quien va a marcar y va a posibilitar el acceso a una nueva fase o etapa que se conoce como latencia. Todos estos procesos psicosexuales descubiertos por Freud van a quedar en estado de latencia para dar lugar a que aparezcan dentro de la escolaridad los aprendizajes que tienen que ver con las convenciones y con lo que se acuerda culturalmente que se debe aprender. En el caso de nuestra cultura, la alfabetización. Entonces, a la próxima fase se la va a denominar fase de latencia. Latencia, ¿por qué? Porque quedan latentes todas estas etapas psicosexuales, y van a quedar latentes porque en la adolescencia van a surgir o a volver a aparecer con un nuevo significado. Lo que Freud va a poner sobre la mesa con esta explicación es que la sexualidad en cada uno de nosotros está dada desde el nacimiento. No es algo que aparece en la adolescencia como lo decían las psicologías clásicas del momento. Así que una vez que está constituida estas experiencias infantiles, se dan las condiciones de este niño que ha ido creciendo, que se convierte en un adulto, y en un adulto de la tercera edad, que va a constituir su personalidad, ¿no? Por lo tanto, esta personalidad va a aparecer fruto de las experiencias infantiles y los factores congénitos y hereditarios. Por lo tanto, cada uno de nosotros va a desarrollar una personalidad en función a las experiencias psicosexuales que hemos tenido y a los factores congénitos y hereditarios. Un factor actual es, por ejemplo, podríamos decir en un determinado momento, vamos a tomar un recreo de la década del 80, ¿no? Y probablemente de la década del 90. Vemos grupos de niños que están interactuando con, qué sé yo, saltando la soga, otros que están haciendo juegos de mesa, sentados, ¿no? Este es un factor actual. Esto va modificándose, todo el tiempo va modificándose. Hoy, por ejemplo, en la actualidad, esto puede ser un recreo, ¿no? Un recreo, en caso que no estemos en pandemia, un recreo, ya se estaba viendo en los últimos años la aparición de, en este caso, la telefonía móvil, y más bien los juegos interactivos, pero a través de los móviles. Estas diferentes situaciones que se va viviendo a lo largo de la vida de cada uno de nosotros, por supuesto que va a ser
que nuestros efectos, o sea, nuestra conducta, sea diferente, ¿no? Entonces, se produce cuando esto acontece como una situación determinada, nos permite un tipo de consecuencia, nos permite aprender, adaptarnos y modificar, ¿no? O sea, tratar de que la próxima vez no tropezar, sino poder, bueno, en este caso dice patear la piedra, que son las otras opciones que empiezan a aparecer cuando una situación o experiencia determinada nos permite cambiar, modificar reducir nuestra tensión y modificar nuestra conducta. Por lo tanto, es así que para que esto se produzca, o sea, ¿por qué al sujeto le pasa esto en la conducta, ¿no? ¿Cómo para nosotros una situación se presenta como un conflicto? Nosotros conflicto tenemos todo el tiempo. Nosotros vimos que las áreas coexisten y esta coexistencia aparece en las conductas contradictorias en todo momento. Estoy en una clase y estoy pensando en otra cosa, ¿no? O sea, estoy como dudando y entonces entro en contradicción y eso me genera conflicto, porque el conflicto es consustancial con la vida misma. Tener conflictos forma parte del vivir. Ahora, ¿qué importa para tener una situación que sea óptima en esta conducta? Es el modo en que lo resolvemos, cómo se resuelve. Y el conflicto atañe a todos los ámbitos. Nosotros veíamos que el ámbito psicosocial, que es el ámbito que más ha sido estudiado o que más ha sido trabajado, sobre todo por la psicología, que es cuando trabajamos con el sujeto, pero también al trabajar con el sujeto trabajamos con su familia, trabajamos con su entorno, por lo tanto lo sociodinámico interactúa y eso implica también lo institucional. O sea que aunque se trabaje con una sola persona, siempre los ámbitos interactúan e intervienen y los conflictos se ven en cualquiera de los ámbitos en los que nosotros desempeñamos nuestras funciones. Ahora bien, frente a este conflicto, frente a este malestar que me produce, esta contradicción, esta desorganización que me produce el conflicto, aparece otra situación que también es importante que se advierta, que es la frustración. La frustración es cuando lo que a mí me permite actuar es buscar la necesidad de obtener algo, ¿no? Un objeto o obtener placer. En el caso veíamos el bebé de recibir alimento, bueno, entonces cuando ese alimento no está, recuerdan que lo habíamos denominado por momentos este pecho bueno o este pecho malo. Cuando no está para satisfacer la necesidad, se convierte en algo que es malo. ¿Cuál es el obstáculo que nos presenta una frustración? Porque dice que el obstáculo puede ser interno o puede ser externo, ¿no? Decimos que el obstáculo es interno cuando somos nosotros los que tenemos el problema con la situación que se genera, que sería cuando. Frustración son situaciones que no podemos lograr nuestro objetivo, ¿no? El obstáculo es, cuando nosotros decimos que el obstáculo puede estar dentro o fuera y que estos se condicionan recíprocamente, ¿por qué? Porque podemos, por ejemplo, generalmente una frustración es una situación conflictiva, ¿no? El ciclo puede comenzar realmente con una frustración y esto nos puede generar un conflicto. Pero en este caso el conflicto es proyectado al mundo externo y resulta más fácil o menos difícil sufrir frustraciones y no conflictos. En el segundo caso, no toda frustración genera conflicto. Hay frustraciones crónicas a las cuales el sujeto se somete o se adapta sin que aparezcan conflictos, ¿no? Por ejemplo, cuando bueno, los padres suelen decir, bueno, mi hijo hace tal o cual cosa por las personas con las que se relaciona, ¿no? Entonces se pone afuera y se aleja el objeto que es peligroso de la responsabilidad que uno puede tener en lo que aquí acontece, ¿no? Entonces,
¿Qué sería lo óptimo en este caso? Lo óptimo sería que cuanto más uno esté maduro e integrado, menos va a promover psicológicamente frustraciones. Va a poder advertirlas y va a poder correrse de ese lugar. Es así como que nosotros identificamos 3 tipos de conflictos, ¿no? De esto habla Kurt Lewin, es un antropólogo, y él va a identificar 3 conflictos. El primero de ellos lo denomina atracción-atracción, y en este caso vamos a tomar de un mito griego que es el asno de Buridán. Este conflicto se genera cuando 2 objetos nos atraen de la misma manera y no podemos elegir uno de ellos. El asno de Buridán es, el asno se encuentra frente a 2 parvas de heno y por no poder elegir, en el caso de este asno, muere de hambre, ¿no? No puede decidir. A eso se le llama atracción-atracción. Adviertan ustedes que hay 2 objetos. Tengo 2 fajos de heno, los 2 pueden ser comibles, pero frente a la dificultad de decidir qué tengo, no puedo optar por qué es lo que puedo hacer. O por ejemplo, un niño donde se le ofrece quedarse a jugar o salir a pasear, que son 2 cosas que quiere hacer y las quiere hacer con la misma intensidad. Esto es un tipo de conflicto, atracción-atracción. Otro tipo de conflicto es rechazo-rechazo, Caribdis y Escila, ¿no? Este es también otro mito griego que nos muestra cuando las 2 situaciones se presentan como peligrosas, ¿no? Por lo tanto, cualquiera de los 2 caminos que tome me van a producir un peligro inminente, ¿no? Vemos a la izquierda, por ejemplo, un remolino de agua, y a la derecha lo que va a haber es un abismo, ¿no? En esa serpiente. Por lo tanto, la decisión que pueda tomar pone en peligro mi vida. Eso me genera conflicto, porque yo tengo que tomar una decisión. En este caso, por ejemplo, el niño, frente a una tarea, la posibilidad del castigo, ¿no? Él no quiere hacer la tarea, pero tampoco quiere que lo castiguen. Entonces vemos que hay rechazo a los 2 objetos que son presentados, a la decisión que tiene que tomar. ¿Por qué aclaro tanto esto de los 2 objetos? Porque el tercero es rechazo o conflicto ambivalente. Y acá tomo una escena de Los Simpson donde Bart, o su hermanita menor, dice: los que tenemos hermanos sabemos lo que es odiar y amar al mismo tiempo. En este caso, es un solo objeto que va a ser tanto amado como odiado por mí. Esto nosotros se suele observar en los ejemplos de los textos que ustedes van a ver, cuando, por ejemplo, el niño ama profundamente a su madre, sobre todo en los primeros años, donde hay una dependencia absoluta de la figura materna, y por lo tanto, también la odia profundamente, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando del complejo de Edipo. Se genera en el mismo objeto esta situación de amor y odio en simultáneo. Entonces, ¿cuál es la resolución que se realiza? Proyectamos ese aspecto que nosotros no queremos o no podemos soportar de nuestra madre o de nuestro padre, en el caso que sea un varón, y lo ponemos, por ejemplo, en los hermanos, ¿no? Entonces, se saca de ese modo la energía y se deposita en otro lado. Entonces sería, en un mismo objeto, nosotros lo que hacemos es en simultáneo lo amamos y lo odiamos, y la resolución que hacemos es el corrimiento. Ahora bien, por eso vamos a hablar del conflicto ambivalente, ¿no? Este conflicto es ambivalente. ¿Recuerdan ustedes cuando yo les empezaba a hablar de la fase oral, por ejemplo, al principio, cuando el bebé no distingue entre el yo y el no yo?
por eso lo decíamos preambivalente, porque para el bebé todo es él, ¿no? Acá ya el sujeto distingue, diferencia el yo del resto. ¿Y cuáles son las características de este conflicto? Primero, va acompañado de una gran tensión o ansiedad. Nosotros habíamos visto que como característica, al amar y odiar a la misma persona a la vez, nos provoca tensión y ansiedad. Por supuesto que esto nos genera inseguridad, el temor a perder el amor filial es muy fuerte, y eso trae como consecuencia sentimientos de depresión y de culpa. Por lo tanto, el objeto de la ambivalencia es total. ¿Esto qué quiere decir? No es que yo tengo dos fajos de heno, no. Yo es a mi mamá o a mi papá al que odio y amo a la vez. Y por eso decimos que el objeto de la ambivalencia es total. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve aceptando aspectos positivos que tiene el objeto y también aspectos negativos, ¿no? Cuando uno puede darse cuenta que en este caso papá o mamá tienen aspectos que son positivos y aspectos que son negativos. Cuando no se resuelve esto, y no puedo este conflicto darle esta modificación, aparecen lo que se conoce como conductas defensivas. Como generalmente son cuestiones que son inconscientes, nosotros aprendemos a defendernos. Por ejemplo, nadie diría que odia a la hermana o que tiene una relación de celos o de envidia con los hermanos, porque es lo que le permite seguir sosteniendo la relación con la madre, ¿no? Lo que nosotros decimos es que ese enojo con la hermana tiene que ver con que algo que la hermana o el hermano hizo. Lo que acá nosotros vemos en esta conducta defensiva son diferentes mecanismos que son inconscientes, que nosotros no lo advertimos conscientemente, pero que sí nos permiten defendernos de esos sentimientos que son tan agobiantes, que nos provocan tanta tensión, tanta ansiedad y tanta inseguridad. Muchas gracias.